Hola, hola, muy buenos días. Espero que estén bien. Les envío un gran saludo a todos los que se están conectando en este momento a nuestro espacio recurrente, semanal, oleaje, oleaje en los mercados. Hoy tenemos un espacio muy especial, tenemos un invitado de lujo. Eh, Vamos a hablar de lo que nos gusta, como siempre, hacer un recuento pues de los mercados y por supuesto aprovechar a nuestro invitado en el buen sentido de la palabra, toda su experiencia y bueno, poder tener una conversación bastante amena de todo lo que está pasando en los mercados desde una perspectiva además bastante técnica, algo que a mí me encanta. Ustedes saben que yo, bueno, por cierto, les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera. Nuevamente, bienvenidos los que se están conectando. Ya estoy viendo por acá a nuestro invitado. Como siempre, bueno, y vamos a tener una conversación con un analista técnico, analista de mercados de muchísimos años de experiencia. Es una persona, una figura que yo personalmente desde mi cuenta de Twitter vengo siguiendo desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que admiro personalmente su trabajo, digamos que el profesionalismo y la manera, el enfoque que le da para, digamos, interpretar todas las variables que están ocurriendo en los mercados globales, porque es un analista argentino que ya los estoy introduciendo ahora mismo. Hoy nos va a acompañar en nuestro espacio Charlie Sub, o Sub, no sé cómo se pronuncia. Ya Charlie, te voy a dar la palabra para que puedas hablar. Y es un placer y un honor que esté con nosotros el día de hoy para compartir de su experiencia, su vasta experiencia siguiendo mercados. Y ya le voy a dar la palabra, pero como siempre, antes de comenzar con nuestro invitado, vamos a hacer un breve recuento de cómo estamos, por lo menos el día, esta semana y cómo estamos el día de hoy, rápidamente, ¿no? Fíjense, los mercados están, como lo hemos venido diciendo, con buen tono desde, bueno, desde prácticamente todo el mes de julio y lo que viene en la primera quincena de agosto. Y ahora lo que estamos es observando definitivamente una reacción en el mercado por llegar desde nuestra perspectiva técnica a niveles claves de definiciones, que por cierto, creo que el momento es estelar técnicamente hablando para darle, para tener esta conversación con un analista técnico del calibre de Charlie, ¿no? En este caso. Eh, entonces, esa ya le voy a dar la palabra a Charlie por acá para que vaya teniendo acceso al micrófono. Bueno, la idea de la conversación de hoy también es eso, porque estamos atendiendo un momento técnico muy especial en los mercados globales. Los índices, para que tengan una idea en este momento, pues están con algún tonito negativo, corrigiendo, algo que es perfectamente esperado dentro del contexto actual. Lo que sí estamos observando es una apreciación importante del dólar index, que venía teniendo algo de debilidad en las últimas semanas, pero hemos visto un incremento importante en los últimos 2 días, en esta semana, un comeback del dólar. Esto es importante a nivel macroeconómico y sobre todo nosotros seguimos muy de cerca, por ejemplo, la apreciación del dólar con el yuan chino. Después de los malos datos que salieron en China a comienzo de la semana, hemos visto una apreciación y está en un nivel técnico importante. Estamos viendo también cosas como, por ejemplo, el petróleo tuvo una caída a comienzo de semana, arrancó bastante débil y ahora estamos viendo un incremento. El día de hoy el petróleo está bastante positivo, el sector energía está subiendo y nuestro invitado, por ejemplo, acaba de publicar un reporte que se los recomiendo, que si no lo han visto y ustedes son seguidores del sector energía, vayan directamente a su cuenta de Twitter, que ya lo voy a, de hecho lo vamos a compartir, lo compartimos en nuestro timeline para que vean un poco el análisis técnico del sector energía. Entonces, en líneas generales, los mercados están, digamos que, con un pequeño tono correctivo. A nivel, por ejemplo, en el equity, en las acciones, estamos viendo números negativos, nada grave. Ayer tuvimos las minutas de la Fed, un poco, en resumen, un poco la perspectiva es que sí, que va a tener que haber, continuar el ritmo de subida de tasas, pero elevaron unas alertas acerca de que posiblemente pudieran equivocarse en la extensión de las tasas. Ese es un debate que existe allí y bueno, ya podremos hablar al respecto.
Entonces los mercados están en su path, en una zona de definición, y yo la verdad es que no voy a seguir comentando un poco lo que pudiéramos extender en nuestra conversación con nuestro invitado el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida, la cordial bienvenida a nuestro invitado, Charlie Sub, a nuestro espacio del día de hoy, Oliaje. Charlie, bienvenido. Gracias por... Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Te escuchamos perfecto. Bueno, gracias por la presentación, y espero estar a tono con lo que los invitados merecen y puntualmente vos, gracias por la invitación. No, no, para nosotros un gusto que estés con nosotros, Charlie. Y quisiera, bueno, arrancar preguntándote, quizás, para los que no te conocen, bueno, ¿quién es Charlie Sub? Digamos, yo te conozco, te sigo, pero pudieras explicarnos un poquito, Charlie, cómo comenzaste en esto de los mercados, cuántos años tienes metido en todo este rollo de analizar los mercados, etcétera. Échanos un poco el cuento. Bueno, ok, estoy hace más de 30 años, casi 35 años en los mercados. He pasado por gran parte de los distintos rubros que componen el mercado. He estado con bonos, he estado con acciones, he estado con opciones, con, con Forex, con commodities. Soy productor bursátil para una compañía en Argentina. Además, soy docente, ya sea a nivel público o privado. Me llaman permanentemente para dar clase en algunos lugares, que últimamente estoy un poco remolón, estoy sin mucho tiempo. La docencia es algo que me gusta mucho, pero a veces hay que contar con el tiempo y el tiempo es un bien escaso, con lo cual, si bien estoy dando cursos, no estoy dando en la cantidad que me gustaría dar. Por otro lado, le he sumado algunas actividades más a la abultada agenda que tengo desde hace años todos los días y guarda relación con una página que también vio la luz hace unos meses atrás, que en realidad es algo que vengo haciendo hace años y que simplemente ahora lo hago de manera específica para suscriptores. Además, sigo volcado en las redes sociales, siempre con la idea primordial de poder dar mi opinión, respetando la del otro, obviamente, aunque sea totalmente diferente, y tratando siempre de generar eso, un debate, docencia, puntos de vista que quizás uno ha adquirido durante los años y que, guste o no, la experiencia es algo muy importante. Por supuesto, uno se puede equivocar como cualquiera. La gran diferencia que el paso de los años hace que para el que puede todavía continuar y vivir de eso, como es mi caso, bueno, verla con otra óptica que uno lo veía quizás en mis inicios, cuando tenía 20 y muy cortos, y uno piensa que se lleva todo por delante, y el paso del tiempo hace que obviamente uno decante, uno filtre mucha información que le llega, que, que no creo que sirva toda. Y en mi caso particular me he volcado al análisis técnico, si bien no es lo único eh, que yo realizo para el estudio de las acciones o del mercado de capitales, pero sí es factor determinante desde hace, yo diría prácticamente desde mis orígenes, en este segmento de la economía tan complicado que es el mercado bursátil, financiero, monetario, de commodities, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente, Charlie. Y quiero atajarte allí justamente. Me encanta que hayas cerrado, digamos, esta introducción de tu experiencia con el tema en el que, digamos, estás enfocado o la herramienta con la, digamos, que más usas, que es el análisis técnico. Y te quisiera preguntar, y aprovecho esto para cuando tenemos a alguien
que su fuerte es en el análisis técnico, hago también esta pregunta. ¿Qué es para ti, Charlie, después de todos estos años de experiencia? Probablemente cuando tenías los 20 tenías un enfoque y eso probablemente, como acabas de decir, ha ido cambiando, madurando, decantándose en otras cosas. Pero al día de hoy, ¿qué es para Charlie Sub el análisis técnico como herramienta? Y te diría que en mi caso es, no, digamos, es una especie de estilo de vida. Yo, en mi caso particular, y en muchos de los alumnos que a lo largo de los años he ido teniendo, se han convertido en una herramienta fundamental de trabajo, eh, e inclusive para mi propia vida. Yo siempre digo que en análisis técnico es un poco al fundamental como el mercado es a la economía real, ¿no? Creo que lo que me ha posibilitado a mí, perdón, Sí, que me encantó esa frase. Excelente. Disculpa que te interrumpí. no, por favor, por lo menos en mi caso, y es lo que me ha sido útil a mí, y por ende, como digamos, para los que operamos en el mercado, el poder tener la posibilidad de ir quizás un paso adelante, donde obviamente, vuelvo a reiterar, nos podemos equivocar, es algo muy, muy, muy importante que yo valoro muchísimo, y eso a lo largo de los años me lo ha dado las líneas, eh, digamos, y eso que para muchos es un simple dibujito animado, pero para mí no es así, justamente todo lo contrario, y con esto no quiero ningunear de ninguna manera al que está en el mercado utilizando otro punto de vista, es más, el grueso del mercado utiliza otras formas que para mí son válidas siempre y cuando redunden en el resultado, porque de nada serviría hacer análisis técnico o fundamental o el que se le ocurra si el resultado no es acorde a ese estudio. Si bien, insisto, uno puede equivocarse y uno se equivoca constantemente, es parte de esto y la cosa es cuando hay una equivocación cortarla lo más rápido posible y estar preparado para la próxima batalla, en términos así un poco más tangibles, ¿no? El análisis técnico a mí me ha dado un enfoque del mercado que en mis primeros años, no muchos, pero sí en mis primeros 3 4 años no los tenía. Y aparte, obviamente, me da serenidad, porque puedo de alguna manera contemplar qué vino pasando, que eso lo vemos todos, pero también a partir de distintos elementos que yo utilizo, que trato siempre de que sean la menor cantidad posible para no ensuciar justamente la gráfica, eh, me pueden llegar a decir para qué dirección voy. Después, obviamente, está en uno ir optimizando ese trabajo, pero ya de por sí el saber o el poder saber o el poder estudiar sobre las posibilidades del mercado de forma tendencial, a mí ya eso me parece suficiente. Y si tenemos en cuenta que el mercado muchas veces va en una dirección que no siempre la economía real va en esa misma dirección, o por lo menos no al unísono, entonces más aún todavía, sobre todo cuando hay situaciones extremas, ¿no? Que es en términos generales donde uno hace más la diferencia, ¿no? Y donde uno puede, eh, digamos, eso que trata de manifestarle a su gente, ya sean clientes o alumnos, ponerlo de manifiesto, ¿no? En los extremos hay una frase en Argentina, no sé si se utilizará ahí, que es: en la cancha se ven los pingos. Y bueno, justamente en los extremos, en los mercados, es donde justamente uno se pone frente a esa máquina fría que tiene enfrente y a partir de distintos toques que realiza y por supuesto eh, poniendo profesionalismo en lo que hace, bueno, no por nada uno sigue después de muchos años, ¿no? En el medio he visto mucha gente que lamentablemente se fue quedando justamente por el hecho de que
no entendió que se puede equivocar y pensó que esto era fácil y la verdad que de fácil no tiene nada. Excelente. Quiero, bueno, ya metiéndonos entonces un poco en materia, en materia técnica, que esta conversación me encanta porque va a ser también de lo que me gusta. Ya sabes que yo también tengo un enfoque bastante técnico de mercado y valoro muchísimo la herramienta del análisis técnico, bien entendida también. Y también un poco he pasado ese proceso de maduración que tú mencionas, donde uno va decantándose y estoy totalmente de acuerdo con esa filosofía minimalista de observar la gráfica con la menor cantidad de elementos que puedan generar ruido, pero sí con los elementos importantes. Y creo que viendo tus análisis y lo que vienes haciendo, pues se refleja de una manera increíble. Y quiero preguntarte, ya metiéndonos en temas de mercado, ¿no? Eh, Ahora mismo estuve leyendo algunos reportes y tu página y yo recomiendo que quien no conoce los reportes de Charlie vayan directamente a su sitio web, que es charliesub.com. La verdad es que ahí van a conseguir reportes, algunos de acceso libre, pero también si usted es seguidor del análisis técnico y seguidor de los mercados y necesita tener una visión un tanto más clara y decantada, pues considere la opción de suscribirse al servicio de Charlie, porque está muy, muy bueno. Bueno, dicho esto, leí un reporte que me gustó mucho, bueno, varios de los que está allí, y quiero empezar por allí. Hay uno que titulaste o usas la frase déjà vu, ¿ok? Para hablar un poco de esa experiencia de que la historia a veces, pues, no se repite exactamente, pero a veces rima, ¿no? Eh, y me gustaría preguntarte acerca del momento actual del mercado, específicamente los índices americanos, que sé que sigues muchísimo y nuestra comunidad sigue también. ¿Cómo estás viendo el mercado y qué significa esa frase para ti del déjà vu? Bueno, sí. La frase guarda relación directa con su significado, en el sentido de que lo que expreso ahí es ya lo vi o me parece haberlo visto. Y sí, es real, lo hago hace mucho tiempo. Pueden ser entre el mismo índice en distintos momentos, o un papel, o puede ser algo del mundo Forex. En el caso puntual actual, guarda relación con este momento del mercado norteamericano. Es un momento muy particular, dado después de 6 meses de baja, hemos tenido un par de meses de suba y ha sido fuerte la baja y también ha sido fuerte la reacción. Y considero que en este negocio es importante el saber entrar, pero también es muy importante el saber salir, porque sobre todo si bien yo tengo un perfil más medianoplacista, nací con el trading y obviamente eso es algo que uno incorpora y que no deja nunca del todo, ¿no? Si bien no tengo, digamos, no recurro a cosas que hacía hace algún tiempo atrás, donde compraba y vendía todo el tiempo, que a veces lo hago, despunto el vicio, sí me pongo parámetros y si el mercado encima me da la posibilidad o me dice, mira, en esto acertaste, bueno, no busco más allá. Concretamente, el mercado actual, el mercado norteamericano actual, de alguna medida, desde el punto de vista técnico, insisto, no desde el punto de vista fundamental, ese es otro aspecto, me hace recordar a otros bear markets importantes, algunos que yo viví operando, otros que no viví operando, pero que sí también son similares. Hago hincapié fundamentalmente en el 2008, hago hincapié en el 2000 y hago hincapié también en los años 73-74. Que digamos la estructura técnica hasta el momento es muy similar. Como bien dices, yo cuando hago comparaciones o similitudes, no busco ni lo perfecto, mucho menos lo milimétrico, sino que busco una estructura técnica que
tenga mucha relación entre uno y otro tema. Y en este caso, por lo menos hasta el momento, en el caso puntual del S&P, que es sin lugar a dudas el benchmark por excelencia del mercado bursátil, por ahora está rimando muy bien. O sea, y no es que tiene que ser un punto más o un punto menos, simplemente desde lo que son mis parámetros, lo que a mí me permite es tomar posición en el armado de una cartera y tener salida. Cuando uno arma cartera o desarma cartera, en general nunca es el 100%, pero sí una buena parte. Y en este caso puntual, me había puesto un objetivo, el objetivo se cumplió hace 1 o 2 días atrás, y bueno, procedí en consecuencia. Si después el mercado me indica otra cosa, será un negocio nuevo. Yo no tengo esa mirada del mercado que tengo que comprar en el mínimo y salir en el máximo, o no hay más trenes que pasan para llegar a nuevos objetivos. Muy por el contrario, a mí es lo que me ha preservado en el negocio, y de alguna manera es de lo primero que yo trato de enseñar a mi gente o a mis alumnos, es eso, es cuidar el capital, respetar al mercado, y en todo caso, si el mercado nos dio esa buena acogida, que es haber hecho lo correcto, no esperar a que revierta la situación y que me demuestre que no salía a tiempo. Por lo tanto, sin pensar en el minuto a minuto ni en el día a día, sí, es real. El otro día el S&P, al llegar a la media de 200, más o menos, particularmente tomé la decisión de una retirada general, digamos, ¿no? Si se quiere, no 100%, pero sí, general, sí. Perfecto. Y la media de 200 que ha estado, bueno, ha estado señalado, nosotros también lo colocamos en nuestro caso particular, bueno, que no es otra cosa que un promedio móvil de 200 periodos. Tú lo observas en el gráfico diario, ¿correcto, Charlie? Sí, en realidad yo soy más observador en tendencia de los charts semanales, Ujú. justamente para no caer en el milímetro a milímetro, en el punto a punto, pero acá se dieron una serie de combinaciones. En primer lugar, eh, hay una relación bastante interesante entre la cantidad de meses de caída y la cantidad de meses de suba. O sea, no es que bajó 6 meses y en un día levantó todo. Hace un par de meses que el mercado viene subiendo, o reaccionando, o rebotando, o como quieran llamarlo. Desde el punto de vista meramente porcentual, el mercado ha subido, porque el mercado estaba en 3.600 puntos y hoy está en 4.200 y moneda. Así que ha subido. Por supuesto, para algunos significará recortar sus pérdidas, otros lo habrán agarrado desde el principio, pero para aquel que, digamos, busca tendencia, esos momentos del mercado donde puede hacer diferencia. Eh, en este caso yo buscaba la media de 200, en este caso buscaba una reacción de entre el 50 y el 61,8 en términos de Fibonacci, y también buscaba la línea tendencial declinante que viene desde el máximo, que también prácticamente se cumplió, con lo cual ya no es un elemento, sino tres elementos, y en esto por un instante me olvido de la comparación, digo, si no existiera la comparación, que hubiera hecho yo, y seguramente hubiese hecho lo mismo. Ahora, si el mercado después me demuestra otra cosa, bueno, se armará un nuevo negocio, por supuesto. A nadie le gusta dejar de lado ni medio por ciento, pero yo soy más seguidor de tendencia. A mí me gustan las tendencias. Y en este caso, prefiero que el mercado me demuestre que es capaz de superar esas resistencias, que son múltiples y que algunas he enumerado recién, y no ser yo el que pone mi carne al asador y la de mi gente para ver si pasa o no pasa. Entonces, como gran parte de esta reacción que ha tenido el mercado me vio adentro, entonces, bueno, me puedo dar ese pequeño, no sé, lujo es la palabra, y no tratar de exprimir hasta el último punto. Es más, digamos, nunca, en general no es de un día para el otro,
salvo que las posiciones sean pocas, uno se toma una semana, unos días, y así he procedido, digamos, ¿no? A mí me gusta esto de las comparaciones, pero vuelvo a insistir, el chart que a mí me define es el chart de hoy, no aquel, porque aquel ya se operó. Yo lo tengo muy en cuenta, como lo tuve en el año 2008, como lo tuve en el año 2000, y fue, digamos, las primeras comparaciones que hacía en esa época eran contra el año 73-74, ni que hablar contra la histórica del 29-32, que terminó siendo un calco del Nasdaq del año 2000, por ejemplo, bajando más del 80%. Pero bueno, es mucho laburo porque no todos los charts son iguales, no todos los charts se adaptan a las mismas medias, pero si hablamos del S&P, es el chart seguramente más observado del mundo, o que por lo menos tiene más ojos de analistas en el mundo, y así como hay bulls en este momento, hay bears. Yo en este momento soy cautamente bear, si es la palabra, pero a mí no me gusta catalogarme como bear o bull, soy un seguidor de tendencia y si hay algo que he aprendido es que ni bull ni bear, esto es por guita, que en Buenos Aires guita es dinero y ya. Muy simple eso, digamos. Me gusta la simpleza, no me gusta enroscarme, mucho menos, digamos, cambiar o modificar las líneas para que vayan como a mí me gustaría que vayan, ¿no? Eso es catastrófico para mí. Cuando veo que algo así, yo mismo me expulso por unas horas de la pantalla, ¿no? Excelente, excelente consejo. Y hablando de seguir tendencias, que hemos en este 2022 y ya hablando a nivel macro, que es el tema inflacionario, ¿no? Y ahí nos empezamos a meter en un terreno interesante. Y vi un análisis que publicaste también, donde observabas el desarrollo o el análisis tendencial del proceso inflacionario de muchos años, ¿no? ¿Cómo estás viendo el Sí. tema de la inflación usando tus herramientas? Sí, muchos piensan que quizás el análisis técnico está dirigido solamente a stocks. El análisis técnico es general e incluso no solamente del mercado bursátil, financiero. Uno es aplicable a, uno podría decir cualquier cosa. Por ahí me tildan de loco, pero yo lo veo así. Por eso dije antes sobre el estilo de vida. Correcto. En el caso de la inflación, uno de los he mostrado varios charts de distintos países y uno de ellos es el caso de Estados Unidos, donde está, digamos, de manera muy simple, es una sola línea que va de hace 100 años a la fecha y que te marcaba más o menos un horizonte del 9%, que es casi milimétricamente lo que alcanzó. Creo que eh, en este momento la baja puntual que se ve, no en la jornada de hoy, pero sí durante un par de meses, 2, 3 meses a la fecha, en el caso del commodity principal, que es el petróleo, entonces es de esperar que quizás lo que pasó en Estados Unidos durante el último mes pueda verse durante algún que otro mes más. La verdad es que yo todavía no soy de los que piensan que la inflación va a caer de un día para el otro. Me gusta más ver su desarrollo que tratar de intuir qué va a pasar. Los charts lo que me dicen es que en varios países se ha llegado a una zona de resistencia, eh, no en algunos países puntuales como el caso de Argentina, por ejemplo, que Argentina ya está con un 71% de inflación y el chart me está marcando que de acá a posiblemente fin de año Argentina desarrolle 3 dígitos. Eh, Wow. y, y es muy posible porque simplemente con tasa de inflación de, ya no hablo del mes pasado, del 7,5, de arriba del 5, posiblemente el anualizado de eso. Pero sin caer en la parte fundamental y volviendo a la parte técnica,
Es por lo menos lo que yo veo de las líneas que suelo tirar. Ahora, por ejemplo, uno ve lo que pasó ayer, si creo no me equivoco, cuando se supo el dato inflacionario de Inglaterra, que lejos de frenar, superó la expectativa. Entonces, no todo tiene que ir exactamente de la mano, pero es un llamado de atención, digamos, esto que el commodity principal, el petróleo, haya bajado después de haber llegado en marzo, si no me equivoco, a la zona de 125, 130, a los actuales 85, 90, que es donde está, ¿no? No es lo mismo realmente. Correcto. Y les decía, bueno, bienvenidos los que se están incorporando al espacio. Les decía a los usuarios de esta comunidad que si no han visto el reporte o el video, el análisis que ha compartido Charlie en su canal, Bolsar, creo que se llama, eh, reciente, lo acaba de sacar hoy sobre el sector energía. Nosotros acá en Safe, Charlie, hicimos el año pasado un programa de trading e inversión en energía, un poco previendo esta situación en la que estamos envueltos o estuvimos envueltos en este 2022, de la crisis de energía en Europa, de lo que estamos viendo ahora, y definitivamente coincidiendo un poco con lo que tú explicas, el precio del petróleo es un factor determinante en la variable inflacionaria global. Y vámonos a ese terreno. El petróleo. Es petróleo y bueno, y podemos hablar del gas natural y podemos hablar obviamente del sector, pero específicamente el petróleo, eh, ahora mismo también pareciera que está en una zona clave, ¿no? De definición, técnicamente hablando. Ha tenido una caída importante desde máximos, como lo mencionaste, desde unos máximos o de una zona de resistencia importante, cercana a los $120, y Sí. luego un ajuste hasta esta zona donde hemos visto. Ahora está intentando, digamos, guardar un soporte. Hay eventos fundamentales importantes como probablemente la no concreción del deal de Irán, etcétera, riesgos geopolíticos, la entrada del invierno que pudiera venir a Europa. Pero, ¿cómo estás viendo el petróleo particularmente en esta coyuntura, en este momento? Ahora mismo, ¿cómo lo ves? Bueno, muy bien. El petróleo, coincido, es determinante para todo lo que tenga que ver con muchos factores, pero en este caso puntual con la inflación. El petróleo, desde hace mucho tiempo yo me había trazado un objetivo que era la zona de 115, 125. En general, cuando trazo objetivos y sobre todo de productos muy mirados, como puede ser el petróleo, y sobre todo cuando parecen muy ambiciosos, porque vos y yo sabemos que el petróleo viene de valores de bien abajo, así como vos me leías o me lees a mí, yo también te he leído muchas veces a vos de tanto que hablaste que el petróleo en algún momento se iba a destruir y finalmente ese día llegó, con lo cual también te felicito, fue una gran observación y desde ahí, digamos, el objetivo trazado era ese que te acabo de comentar, que lo arañó con el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y que después nuevamente lo toqueteó hace unos 2 meses atrás o 3 meses atrás y a partir de ahí se vino esta baja que estamos viendo o corrección. Yo me puse un objetivo que era la zona de $85, tendría que verlo bien en el gráfico, pero me parece que la ha tocado hace un par de días atrás, o ayer mismo. Y para mí se juega mucho el petróleo ahí, digamos, ha reaccionado de esa zona en este momento, mientras hablo contigo, la pantalla a mí me dice que está cerca de $90. Pero lo que en otro momento hubiese sido un montón, hoy por hoy, que sube o baja el petróleo $5, la verdad que ya no significa mucho. Pero me pondría esos valores, ¿no? Yo creo que abajo de 85 en términos base cierre, como me gusta hablar a mí, la cosa se puede poner un poco más espesa. Y si se pone más espesa, ahí sí habría que ver el tema de la inflación y por qué se pone más espeso. Porque así como, digamos, yo soy analista técnico, no soy analista político, digamos, pero obviamente siempre uno tiene que tener todo, todas las pantallas prendidas, digamos, porque cualquier cosa afecta sensiblemente a estos valores y son
son indicadores muy importantes, ¿no? Cuando uno habla del petróleo, del S&P, del DXY, no me quiero olvidar de eso que para mí es fundamental, de la tasa de 10, digamos, hay 5 o 6 elementos a nivel mundial que son los benchmarks del mercado. En este caso el petróleo no es lo mismo si el petróleo vuelve, digamos, perfora 85 y va a una zona de, no sé, digamos $60, que si hay un nuevo ataque a la zona de $125. De momento me cuesta imaginar un nuevo ataque a la zona de $125, pero digamos, el soporte por ahora ha actuado como tal y $85 por ahora ha sido respetado. Digo por ahora porque lo ha testeado una o dos veces nomás. Para hacer algo sólido me gustaría que lo toquetee alguna que otra vez más. Y en eso está, o sea, después entró en zona de trading, o que lo que yo llamo zona de trading, que para otros será $2-3, para mí por ahí es una zona más amplia, ¿no? 125 salida, si es que obviamente el mercado me da la razón, porque es fácil decirlo, pero más difícil ejecutarlo, y la zona en torno a 85 es soporte. Obviamente cuando yo hablo de esos valores, eh, son valores tentativos. Por supuesto, si yo quiero comprar un producto, por ahí no espero a que valga 85 o no espero a que valga 125 para irme, pero digamos, esa es la idea inicial. Uno se traza objetivos, ya sea de suba o de baja, si es que uno va para abajo, y en base a eso uno opera, ¿no? Así que eso es lo que te querría decir del petróleo. Distinto el tema del gas. En el caso del gas, que hoy también lo planteé en el informe este que vos mencionabas antes, el gas está prácticamente en su máximo. Con lo cual es muy distinto ya no solamente al petróleo, sino te diría al conjunto de commodities que hoy ni loco está cerca de sus máximos, o sea, está bastante lejos de lo que fueron sus máximos en marzo fundamentalmente. Y en el caso del gas está impactando más o menos en la zona de 9.40, 9.30, 9.45, en una tendencial que viene de hace unos 15 años en términos base-cierre, que va a ser muy importante saber o muy interesante saber qué hace ahí, porque el gas ha subido sin parar desde prácticamente $1, hoy vale 9.40 después de 2 años, y está topándose contra una tendencial importante. Yo por lo menos, digamos, si hubiese tenido, yo no opero mucho este producto individualmente, pero obviamente si yo estuviese adentro, por lo menos estaría revisando qué hacer en esta zona, ¿no? De 9.30, 9.40, 9.45. Pero es distinto el accionar que ha tenido el gas de lo que ha tenido el petróleo, por lo menos hasta hoy. Definitivamente, el gas es un producto que nosotros venimos siguiendo también en el programa en energía. Lo observamos como una tesis alcista dentro del tema técnico y fundamental. Funcionó bastante bien, pero muy, muy pertinente tu comentario actual de la zona clave de resistencia en la que se encuentra. Yo creo que la definición del invierno en Europa va a aportar, hablando fundamentalmente hablando, pero Sí, técnicamente hablando, realmente es esperar y ver, ¿no? En las zonas clave. Es interesantísimo entender el momento del mercado donde múltiples productos parecen estar en zonas de definición, ya sean soportes, resistencias, etcétera. El mercado está, total. sí, es muy No, interesante el momento. totalmente, y le agrego a lo que estás diciendo desde el punto de vista fundamental. Obviamente no es lo mismo, o alguien que opera gas tendría que estar muy atento a lo que pasa obviamente en la zona de Ucrania, porque ya dentro de poco sí se viene concretamente el invierno, que hoy todavía no lo tienen, y ahí evidentemente si el conflicto bélico no ha concluido, que para eso hay que preguntarle más a un analista político, obviamente el impacto no es lo mismo de una manera que de otra. Yo me rijo más por parámetros técnicos, entonces por eso me enfoco en esta zona, que digamos es la zona que al menos yo me puse hace algún tiempo y que ha llegado. Por ahí hablamos de acá un mes y este mismo producto vale 11, pero la zona que yo me puse como objetivo era en torno a 9.30, 9.50, que es donde está, más allá de todo lo que venga después. Justamente por eso le doy, digamos, más importancia a lo técnico que a lo fundamental, ¿no? Correcto.
Te quería preguntar también, hablando estrictamente de una herramienta técnica que también sé que utilizas, que son los famosos ratios, ¿no? Para los que no entienden y no conocen de esto, un poquito, bueno, los ratios no es otra cosa que ver la fuerza relativa, construir un cociente entre un valor y otro valor, entre un índice y otro índice, etcétera, y poder entender un poco la relación entre ellos. Te quería preguntar, haces, como analista, utilizas muchísimo esta herramienta y esa relación entre los mercados emergentes y el S&P, porque ha habido en los mercados pues muchísima narrativa, que los mercados emergentes pueden ser una oportunidad o el S&P, etcétera, pero al final, estrictamente en el tema técnico, los ratios ayudan muchísimo para entender hacia dónde van. ¿Cómo estás viendo el tema de los mercados emergentes? Muy bien, perfecto. Es uno de mis preferidos. Hay un chart que yo muestro mínimamente una vez por mes, que es el mundo emergente contra el S&P 500. Y ese ratio está prácticamente en el mínimo histórico y no ha hecho otra cosa que bajar en los últimos 10, 11 años, si bien cada tanto hay reacciones, obviamente, los mercados no son lineales y generan serruchos, digamos, pero en este momento, mientras hablo con vos, está en el mínimo histórico eh, y por lo tanto hay no poca gente del mercado que desde hace años viene augurando que el mundo emergente está para salir. Por supuesto, en algún momento el mercado les dará razón, pero en el mientras tanto la realidad es que, eh, dicho en castellano contundente, han perdido por paliza por mucho contra el mercado norteamericano. Ahora bien, no es lo mismo todos los mercados emergentes, hay diferencias entre los distintos mercados emergentes, como así también el impacto de esos mercados emergentes dentro del propio mundo emergente. No es lo mismo hablar de China, que tiene un impacto promedio del 30%, que bueno, hoy Argentina ya no es emergente, es standalone, pero el impacto que tenía Argentina era nimio, o el impacto que tienen varios países latinoamericanos, como puede ser Chile, como puede ser Perú, como puede ser incluso Colombia, son nimios de cara a lo que es China, justamente. Entonces, la cantidad de activos chinos que hay dentro de los índices emergentes son mucho más, ya sea en cantidad o en porcentaje, y su impacto va a ser decisivo. Es por eso que China está muy cerca de su mínimo, medido por su ETF FXI de los últimos, yo diría, 2 años, y por consiguiente es lógico que el emerging market también esté en su ratio contra el S&P en el mínimo, y individualmente el emerging está ya recortado, está peleando, digamos, el 61,8 de todo el recorrido ascendente que hizo entre el 2020 y el máximo que hizo hace un año y medio atrás o algo por el estilo. Los ratios para mí componen un estudio fundamental en esto, porque puede haber dos papeles que aún cayendo ambos o subiendo ambos, haciendo bien el estudio yo pueda, digamos, jugarme por uno de ellos e ir en contra del otro y lucrar aún si les va mal a los dos en el mercado. Es algo que mucha gente no tiene incorporado, pero que a mí me ha dado mucho resultado. Por ejemplo, he mostrado hace poco tiempo atrás, y ese también me gusta mucho, el ratio entre el oro y el DXY, ¿no? Y claramente se ve cómo, sobre todo en los últimos 8 o 9 meses, el DXY ha destrozado al oro. Ahora, ahí se da una particularidad, que es que durante un tiempo el oro y el DXY han ido prácticamente de la mano, algo que parece imposible, porque en términos generales uno tiende a pensar que son agua y aceite, pero también hay momentos del mercado, digamos, porciones de tiempo limitadas, donde puede pasar que vayan de la mano. Y de hecho pasó, porque el DXY no ha dejado de subir desde principios del año 21, o sea que ya lleva prácticamente 18 meses de suba ininterrumpida, y
El oro también había subido bastante durante el año 21, hasta que hace el doble top ahí en la zona de, no me acuerdo exacto el valor en este momento, empezó a recortar, hoy está más cerca de su último mínimo y el DXY está prácticamente, te diría, por habilitar un nuevo valor, con lo cual ese es un elemento más que, si llega a suceder, para mí va a impactar de manera decisiva en el mercado. Hola. Sí, correcto. Disculpa que tenía el micrófono apagado. De acuerdo, seguimos exactamente. Yo creo que el DXY, bueno, para los que no saben, el DXY que habla Charlie es el dólar index, el índice del dólar americano contra una cesta de activos, los más importantes. Y esa apreciación del dólar a la par del oro a muchos ha dejado un poco perplejos, como lo vienes comentando. Es una correlación, las correlaciones no son perfectas ni exactas y como sabemos como analistas técnicos que los tiempos son cambiantes y eventualmente podemos llegar a ver esta, no sé si la palabra es anomalía o distorsión y, digamos de esta correlación, pero pareciera que va a haber una definición allí. Si ves el dólar despegar, continuar subiendo con fuerza, el oro empezar a corregir, haces análisis intermercado, supongo, por esto que acabas de hablar, y cuáles las consecuencias que verías en el mercado, en el resto de activos, si pudiéramos extender o proyectar que el dólar va a nuevos máximos. Perfecto. Primero te doy un valor que fue el doble top del oro, que es en la zona de 2080, 2090. Hoy cotiza más o menos entre 1760, 1770. Yo creo que el dólar, de continuar con su suba, yo lo catalogaría como un potencial flight to safety. Es un concepto que no muchos conocen, así como hay un flight to quality, cuando el mercado se pone muy pesado y dame bonos a cualquier precio. También existen momentos del mercado donde hay un dame dólar a cualquier precio, que es el famoso flight to safety. Yo creo que la suba del dólar a nivel mundial, específicamente esta de hace un año y medio, un poco más, y que en realidad empezó ya en el 2008, descoloca a mucha gente que había dado por muerto al dólar. Y en Así es. particular, yo vengo hablando del dólar, veo que tú también lo has hecho muchas veces, porque yo realmente no me acoplé a eso, por suerte, y no solo eso, sino que entiendo que no solamente no está muerto, sino que podría estar preparando motores para algo más todavía. Con lo cual también, como hago con cualquier otro activo, me pongo parámetros. Y si bien ha corregido un tanto durante las últimas semanas, en su relación con el euro, simplemente ha ido de 1 a 1,035. O sea, ha subido 3 puntos y medio, luego de haber bajado prácticamente 20 puntos, con lo cual, e incluso fue a buscar los pisos del año 17 contra el euro. Así que de momento técnicamente está trabajando impecable. Por supuesto, el 1 a 1 es un número psicológicamente muy importante, que es lo que fue a buscar hace unas semanas atrás y que desde donde reaccionó, pero no deja de ser un número más, y yo creo que si lo llegara a penetrar, o sea que si el, la- el dólar sigue apreciándose frente al euro, que eso redunda obviamente en el DXY porque tiene un impacto del 57% en ese índice. Bueno, obviamente podemos llegar a ver más suba de dólar, y más suba de dólar en este contexto. Yo creo que el mercado no lo tomaría bien, el mercado bursátil estoy hablando específicamente, ¿no? Y entonces, como soy un observador de todo como un conjunto, me pregunto si no es lo que va a terminar sucediendo, en definitiva, y si lo que estamos viendo, por ejemplo, en el S&P no es posiblemente al menos el techo de esta suba que vimos en los 2 últimos meses, ¿no? Correcto. Yo particularmente en ese sentido le presto mucha atención a los meses de noviembre y diciembre por lo que hemos hablado del invierno en Europa. Creo que Europa es un tema muy sensible
y eventualmente con este riesgo geopolítico abierto y lo que está pasando en el sector energía, etcétera, hay posibilidad real de que Europa sea un riesgo para el mercado importante en los próximos meses y en ese contexto el euro pudiera continuar no solamente bajando por un tema que tiene que ver con la suba de tasas de la Fed, sino también por ya parámetros de deterioro importantes fundamentales en la zona euro, ¿no? Entonces, ese esquema del flight to safety que estás hablando, yo lo veo como una posibilidad bastante real, especialmente si las cosas se descalabran en Europa, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo. Yo eh, creo que las cosas en Europa están bastante más graves que incluso en el norte. Eh, Me parece a mí que no es lo mismo hablar de un país que una cantidad de países que se armaron para conformar un bloque. Yo no lo veo así, o sea, y me parece que Europa está pagando mucha inacción durante años y puede llegar a seguir pagando con eso. En definitiva, uno puede decir también, sí, bueno, pero un euro en la paridad o por debajo de esta hace que las exportaciones de Europa por fin arranquen. Y bueno, quizás sea el motor que necesita Europa para salir del ostracismo en el cual se encuentra. Y no hablo solamente a nivel bloque, sino país por país. Si vos te fijás país por país, salvo un par, cuesta encontrar realmente quién se destaque. Y hablo de los números macro. Ahora dejo por un lado la faz técnica, ¿no? Hablo de, por ejemplo, países como España, con una cantidad de gente que o no consigue trabajo o le es más fácil vivir del Estado, digamos, pero eso es una charla un poco más profunda, digamos, que es hacia dónde vamos como mundo, ¿no? Correcto. Yo lo que creo en definitiva es que Europa, así como se habla de la impresión, de lo notable que ha sido la impresión en Estados Unidos durante los últimos años, los datos dicen claramente que Europa imprimió mucho más, con lo cual es lógico que también por esa causa sea una causa por la cual el euro también se haya derretido y hasta pueda seguir continuar derritiéndose, digamos. Hoy por hoy, digamos, después de mucho tiempo, Lagarde se rindió de alguna manera y subió su tasa. Yo creo que de momento me parece muy escaso, como que la van corriendo de atrás, pero eso es una opinión personal, como también sucedió con la Fed. Y obviamente están esperando los datos, pero me parece que lo de Europa viene más como lento, ¿no? Si uno habla de la lentitud quizá para reaccionar en el caso de Powell y su gente, en el caso de Europa parece aún peor, ¿no? Este, digamos, parece algo intermedio entre lo que es Estados Unidos y ya la frialdad absoluta que es, no sé, un Japón, digamos, ¿no? De Eh, acuerdo. yo, la verdad es que en el caso del dólar, yo no lo daría por muerto bajo ninguna circunstancia. Si el mercado me lo va a determinar, buenísimo, pero por ahora yo no he visto nada que cambie mi opinión. De acuerdo, muy claro. Charlie, ¿te ha tocado vivir un poco con tu experiencia de más de 30 años en los mercados? Obviamente te ha tocado vivir múltiples crisis, momentos de crisis en los mercados financieros. Hemos asistido a un momento reciente en los últimos 2, 3 años con muchísima especulación, muchísima gente joven entrando a los mercados, muchas veces sin conocimiento, con ideas equivocadas un poco de lo que significa este mundo, creyendo que las cosas son muy fáciles, con una sensación que puede ser muy temporal de riqueza, un poco por las burbujas que hemos visto en diversos sectores. ¿Qué, ¿Qué podrías comentarnos acerca de tu experiencia en otras crisis y llevándolo a la realidad actual, ¿no? Un poco, ¿qué experiencias de aprendizaje te pudieron traer quizás la crisis del 2008, la del 2000, y que pudieras estar ahora en este momento observando en este contexto complicado de la realidad global, que para mí sin duda alguna estamos en un momento de crisis, salimos de pandemia y ahora estamos en otros temas, pero ¿qué pudieras rescatar y
¿Qué consejos podría darnos Charlie Sub de su experiencia en mercados para afrontar el momento actual? Bueno, lo primero creo que uno tiene que ponerse objetivos claros en el mercado, eh, porque salir a la cancha, digamos, como yo digo habitualmente, sin una idea de trabajo, ya sea corta, mediana o de largo plazo, realmente es malo. En el caso particular mío, yo he afrontado varias crisis del exterior y varias internas en Argentina. Con lo cual, eh, vivir en Argentina y entender Argentina y operar Argentina también es realmente para pocos, en el sentido de que muchas veces trato de explicarlo y los clientes que tengo en el exterior no la pueden entender, porque Te entiendo perfectamente. como, claro, tú me vas a entender perfectamente. Realmente te da un perfil, ya de por sí, si operaras solamente Argentina, te da un perfil que realmente te sirve para varias batallas, si es que podés ir sorteando cada crisis que ha sucedido, que en Argentina son múltiples y que incluso, no te tengo que explicar, hoy estamos en medio de una mega crisis. Pero yendo concretamente a las del exterior, eh, digamos, en términos generales, los mercados o el mercado ha tenido, eh, siempre que lo hablo con gente es parecido. Si uno ve un chart de los últimos 100 años de Estados Unidos, obviamente no parece que haya corrección alguna. Más si uno lo ve en escala logarítmica, ¿viste? Que no, parece una recta que no termina nunca, o una curva en el final que no termina nunca. Pero creo que hay situaciones que a más de uno lo dejan afuera. Uno no tiene que esperar una mega crisis para poder hacer una idea de trabajo. Uno no tiene que esperar un momento contundente del mercado para eh, poder establecer una metodología de trabajo. Lo más difícil en esto justamente es el día a día, es el levantarse, hacer los deberes y ponerse a estudiar. Ponerse a estudiar significa saber más o menos sobre la situación actual, pero también, en mi caso, al ser analista técnico, soy un enamorado de situaciones parecidas, lo que hablábamos antes del déjà vu, que a veces son situaciones extremas y a veces no. A veces guardan relación entre un mismo índice en determinados periodos, a veces son commodities, a veces son, por ejemplo, el periodo inflacionario. Este que estamos actualmente transcurriendo es algo que para mucha gente en el mundo no sabe ni de qué se trata. Sin embargo, para uno que vive en un país como Argentina, la inflación del mundo parece un chiste en este momento. ¿Está bien? Cuando Correcto. hablamos de un, qué sé yo, promedio, por decir algo, 8 o 10% a nivel mundial, la inflación del último mes en Argentina fue del 7,4. Con lo cual, imagínate si uno está besado por estos lados. Ahora bien, yo creo que yo parto de una base que no hay que nunca jamás subestimar al mercado. Lo que hoy sirve mañana acaso no, o viceversa, así como yo estoy hablando así en este momento de la situación particular de Argentina, por ahí sea un excelente momento para entrar. O sea, una cosa no quita la otra. ¿Estamos? Entonces, tratar de saber que nosotros operamos mercado, que para la economía real hay ministros, está el presidente, etcétera, etcétera, o los economistas de turno que opinan. Yo opero mercado y en términos generales el mercado no guarda relación lineal con lo que es la economía real. La economía real puede estar muy mal o muy bien y a mí me puede estar diciendo lo opuesto, tenés que salir, Charlie, como fue mi caso en el 2007 particularmente. El 2007 a mí me hace salir porque, eh, digamos, en términos generales sería muy largo de explicar por acá, pero para mí guardaba mucha relación con lo que era el periodo, si mal no recuerdo, 35-37 o 37-39, donde hubo una reacción muy fuerte del mercado norteamericano,
de prácticamente un 100% y después fue masazo nuevamente. Yo creo que fue la que terminó en el 39 y después al 39, al 42 es la caída por Pearl Harbor. Digamos que en Pearl Harbor, en el peor momento, es cuando el mercado marca piso. O sea, que es muy difícil de explicar para alguien que no está en el mercado, ¿no? Como un mal momento puede marcar un piso o un grandioso momento puede marcar un techo. Recuerdo, por ejemplo, los balances de octubre del 2002, los peores en mucho tiempo, fueron finalmente el piso de las .com. Por ejemplo, por citar un caso que me acuerdo ahora, de los múltiples que uno puede recordar. En definitiva, yo creo que lápiz, papel, paciencia y si uno se equivoca, saber que forma parte de esto. A todos nos ha pasado y si alguien se engrupe porque no le pasó, ya le va a pasar, justamente. El tema es tratar que si nos pasa, el dolor dure poco y estar preparado para la próxima batalla. Me quedo con eso, excelente, genial. Charlie, la gente todos los que están en la comunidad, que quieran definitivamente conocer más de tu trabajo, bueno, la recomendación ya les he dicho, Charlie tiene un canal y tiene una web que es charliesub.com, pero digamos, ¿hay alguna recomendación que quieras darnos de cómo buscarte, contactarte, etcétera? Mira, ahí he canalizado a través de charliesub.com, que es algo que surgió hace unos meses, es algo que mucha gente me pedía hace mucho tiempo, y que básicamente surge por dos o tres cosas, quizás suene un poco cómico, pero con los aciertos, los defectos, las virtudes o los defectos, el laburo es mío y muchas veces me han agarrado trabajos que a mí me han demandado mucho tiempo y es una forma de filtrar. Yo realmente los valores que pongo ahí en la página son irrisorios, incluso en Argentina. Y es más que nada para fidelizar a la gente. Yo sigo mostrando mucho de mi trabajo de forma gratuita también en redes, sobre todo en Twitter, que es donde más vuelco mi trabajo, o en YouTube. Y sí, de un tiempo a esta parte, el grueso, todo mi trabajo va a través de la página y una parte, pequeña en este momento, va a través de los canales de difusión. Cada tanto armo cursos y soy docente. Por ejemplo, tengo en este momento tres grupos de algo que yo llamé terapia de trading y no tengo más tiempo para hacer más, que es, nos juntamos junto o se juntan conmigo alumnos y vemos situaciones específicas de operatoria donde cada uno plantea su problema, como si fuese un psicólogo, literal, que la gente me lo pide mucho, pero el día dura 24 horas, yo también soy papá, también soy amigo, también me gusta vivir la vida y a veces creo que estoy demasiadas, muchas horas frente a la página, frente a la pantalla, pero bueno, es mi estilo de vida, es lo que me gusta y sobre todo cuando hablo del tema me gusta hablar con propiedad. No soy... Detesto cuando me doy cuenta que me están vendiendo algo que no me gusta, lo que literalmente se llama vende humo, que lamentablemente en las redes sociales hay mucho. Pero bueno, yo, digamos, a través de los años muestro mi imagen, muestro mis trabajos, mis aciertos, mis virtudes, mis defectos y por suerte tengo buen feeling con la gente en términos, te diría, mayoritarios.